Buenas tardes, hermanos. La historia de hoy trata de un hombre que después de 3 años y medio de conocer a Jesús y de andar con Él, experimenta en carne propia lo que se siente ser perdonado. Estoy hablando de Simón Pedro. Simón había conocido al Señor Jesús, esto lo refieren los evangelios, y había estado como discípulo de Él, como uno de sus apóstoles, uno de los 12, durante 3 años y medio. Este hombre, antes de conocer a Jesús, dice la palabra de nuestro Dios, se había dedicado a la pesca. Toda su vida se había dedicado a pescar en el lago de Genesaret. Desde muy pequeño, él tomó el oficio de ser pescador. No sabemos la edad de Pedro. Solamente sabemos que se dedicó a la pesca hasta que un día, después de haber pasado una noche pescando, por cierto, esa noche fue una noche de fracaso, no hubo pesca, pero ese día llega un rabí, llega un maestro que él no conoce. Solamente se acerca a Simón y le dice: permíteme usar tu barca. Mira, traigo a esta gente a la que le quiero compartir, a la que le quiero enseñar, le quiero predicar. Quiero que desvíes un poco tu barco, para que desde ahí yo les pueda enseñar. Esto lo refiere y lo narra el Evangelio según San Lucas, el capítulo número 5, versículos 1 al 10. Cuando termina de predicar, el rabí, el maestro, le dice a Pedro: quiero que tires a alta mar y lancen sus redes para pescar. El Evangelio de Lucas dice que las redes ya estaban limpias, porque de hecho cuando el rabí, el Señor Jesús, el maestro de maestros, se acercó a él para pedirle su barca, dice que ellos estaban lavando ya las redes. Y ahora Jesús, el maestro, le dice: quiero que tiren sus redes. Esto para Pedro, sin lugar a dudas, tuvo un choque con sus pensamientos. Y esto lo dice el evangelista Lucas porque dice: maestro, hemos trabajado toda la noche y no pescamos nada. Yo creo que Pedro, como no conoce quién es el que le dice: tira a alta mar y echa tus redes, como no lo conoce, Pedro habrá dicho: ¿cómo un maestro me dice a mí que pesque a estas horas? No son horas de pescar. Pedro en su pensamiento ya tiene la idea de que no es hora de pescar. Él ya había lavado sus redes y le dice: maestro, toda la noche hemos pescado. Sin embargo, algo en el corazón de Pedro le hace obedecer. Algo le dice a Pedro en su corazón que lo haga. No sabe todavía quién es el que le dice: quiero que vayas a alta mar y eches tus redes. Pedro no sabe quién es él, pero su corazón late y siente que tiene que obedecer. De inmediato Pedro con sus compañeros hacen lo que Jesús dijo, lo que el maestro le indicó, y echa las redes. Y tal pareciera que los peces escucharon también la voz de quien dijo: echen la red. Porque sucede algo que va a impactar la vida de Pedro. Él dice: yo soy un ingeniero en pesca, toda la noche no pescamos nada. Pero le dice a Jesús: en tu nombre, dice, en tu palabra, echaré la red. Cuando Simón echa la red, ocurre un milagro. Dice la escritura: encerraron una gran multitud de peces. Estoy en San Lucas capítulo número 5. Tantos peces que dice la Biblia que tuvieron que llamar a otro barco. Y les dicen: hey muchachos, por favor, ayúdenos.
Lo que nunca hemos visto, una pesca a estas horas, ha sucedido. Comienzan a jalar las redes y dice la palabra de Dios que ambas embarcaciones se llenaron al punto de que se anegaban. ¡Wow! Había ocurrido algo maravilloso y Pedro estaba impactado. Él es el experto pescador, pero quien le está diciendo echa tus redes es el Creador, es el Señor. Y ocurre un milagro, las redes se llenan. Cuando Pedro, después de recoger la cosecha de peces y tenerla en el barco, dice la palabra de nuestro Dios, que cae de rodillas ante Jesús. No sabe quién es, y lo recalco, no sabe quién es, pero Pedro queda impactado, porque primero su corazón le dice, obedece. Lo que le dice su corazón es una cosa, pero lo que le dice su mente es otra. No es hora de pescar, pero el corazón le dice, tú obedece. Y cuando obedece, el corazón de Pedro queda todavía más impactado. Y dice la palabra de nuestro Dios en Lucas capítulo 5, versículo 8, si lo buscaron en sus Biblias, que le dice Jesús, cayendo Pedro de rodillas, le dice, apártate de mí. ¿Qué dice ahí? Porque soy hombre pecador. Fíjense cómo se identifica Pedro a sí mismo frente a alguien que no conoce, pero su corazón se acelera. Su corazón le dice obedece, su corazón se impacta ante el milagro, cae de rodillas y su corazón lo lleva a confesar con su boca algo que quizás Pedro jamás habría dicho por sí mismo. Se reconoce a sí mismo y dice, apártate de mí, Señor. Quizás tembloroso, impactado por lo que había sucedido, le dice, apártate de mí porque soy pecador. Y en ese momento, el maestro, el rabí, le vuelve a decir, Pedro, desde ahora voy a hacer de ti un hombre pescador, pero no pescador de estos peces, sino pescador de hombres. A partir de ese momento, dice la palabra de nuestro Dios, que dejaron las redes y Pedro comenzó a seguir al Señor. Y 3 años estuvo, 3 años y medio, que es el periodo de tiempo que se calcula el ministerio del Señor Jesús, estuvo con él, juntamente con los otros discípulos. Escucharon palabras de vida eterna, milagros, vieron multitud de milagros. Los cojos eran levantados y comenzaban a saltar, los ciegos recobraban la vista, los sordos, los tartamudos hablaban perfectamente y glorificaban a Dios, los endemoniados eran liberados. ¿Qué cosas no vio Pedro? Por si fuera poco, contemplaron la resurrección de Lázaro. Aquel día cuando el Señor Jesús llega frente a la tumba donde estaba Lázaro y le dice, Lázaro, ven fuera. Y allí estaba Pedro mirando todo, presenciando el poder de Dios, de aquel que algún día, cuando llegó a su barca y le dijo, echa tus redes, y desde hoy tú serás pescador de hombres. Por si esto fuera poco, todavía en la experiencia de Pedro, en una ocasión, en un monte, el Señor Jesús lo llama a él y a otros 2 de sus compañeros y los toma aparte y delante de ellos se transfigura, dice la palabra de nuestro Dios. El Señor comienza a resplandecer y en aquella ocasión escucharon la voz de Dios, la voz del Padre que dice, San Lucas 9:35, este es mi Hijo amado, a él oíd, escúchenlo. Esto es lo que había Pedro vivido durante 3 años y medio. Obviamente hay muchas cosas más que mencionar, pero algo que jamás olvidaría Pedro fue aquella noche cuando Jesús estaban en el aposento alto y le dice a todos los discípulos,
esta noche todos serán escandalizados en mi nombre. Y Pedro, el buen Pedro, dice, San Mateo 26:33, dice Pedro: Señor, aunque todos estos se escandalicen en ti, aunque todos sean escandalizados en ti, dice, yo nunca seré escandalizado. Eso dice Pedro. Pedro había pasado 3 años y medio con el Señor. Sabía muchas cosas ahora de Jesús. Ahora sí ya la sabe. Y esa noche se atreve a decir Pedro: yo, Señor, no me escandalizaré. Si me fuera necesario dar mi vida por ti o morir por ti, lo haré, pero, Señor, yo no me escandalizo. Esa noche, San Mateo 26:34, Jesús anuncia la traición y le dice: mira, Pedro, te conozco. Te conozco. Eres un tipo sincero. Me caes muy bien. Tienes buenas intenciones, pero déjame decirte que esta noche, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Le dice Pedro: Señor, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Le dice Pedro. Esto dijo acabada la cena, dice el evangelista Mateo. No pasaron muchas horas cuando el Señor Jesús se retira de ese lugar del aposento y se va con los discípulos a un jardín, a un huerto que se llama el huerto de Getsemaní. Y allí el Señor comienza a orar porque sabe lo que viene y le pide a sus discípulos, entre ellos Pedro, que le ayuden a orar y a velar por unas cuantas horas, pero habían tenido un día tan cargado. Además habían comido, habían tomado la cena en aquella ocasión, y yo creo que la cena estuvo tan deliciosa, habían tomado la Pascua, comieron tanto que les dio sueño. A muchos de nosotros nos sucede esto, ¿no? Comemos y nos da sueño, despertamos y tenemos hambre. Pues ellos estaban cansados aquella noche, no pudieron estar con el Señor en oración, velando unas cuantas horas, cuando de repente se escucha una turba, dicen los evangelios. Por la noche se ven a lo lejos unas antorchas encendidas y la gente gritando. Se escucha el bullicio y allí entre la oscuridad se alcanza a ver la sombra de un hombre llamado Judas Iscariote. Viene con toda esa turba, con toda esa gente para tomar preso al Señor. Esa noche, dicen los evangelios, que esa misma noche el Señor Jesús fue enjuiciado, condenado a muerte mientras lo herían con bofetadas y escupían su rostro. Esa fue la ocasión. Y esto lo está viviendo Pedro de primera mano. Aunque lo está narrando Juan, aunque lo está narrando Mateo, dice esto es lo que estaba pasando y ahí estaba Pedro. Habían tomado preso al Señor y lo estaban enjuiciando y lo estaban hiriendo. A las afueras, dice Mateo, a las afueras del patio, estaba Pedro calentándose en una fogata que habían encendido porque la noche era fría. No se dice qué hora era, pero estaba haciendo frío y Pedro estaba calentándose allí con otros hombres en el patio. De repente llega, dice la palabra de Dios, una muchacha, una criada, y le dice, mirándolo: tú con ellos estabas. Y por primera vez Pedro niega al Señor Jesús. Hace lo que dijo que no iba a hacer. Hace lo que dijo que no iba a hacer. Y dijo: aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. La primera ocasión niega al Señor diciendo a esa muchacha: no sé lo que dices. Pedro, quizás movido por la situación y porque pues ya había sentido un poco de bochorno ante ese momento, dice que sale y estando en la puerta, llega otra muchacha y le dice de la misma manera, señalándolo: este estaba con Jesús Nazareno. Y ahora Pedro, dice en la palabra de nuestro Dios,
añade un juramento y dice, y con juramento dice, no conozco al tal hombre. 0 y van 2. La tercera vez, llegan unos por allí que cuando lo ven y le dicen, es cierto, verdaderamente tú también eres de ellos. Tu habla, tu forma de expresarte te delata, le dicen a Pedro, te hace manifiesto. Y ahora Pedro, además del juramento que ya había hecho, dice la palabra de nuestro Dios que comienza a maldecir, comienza a decir imprecaciones. No conozco al tal hombre, pero ya con maldiciones. Y en ese momento se escucha el canto de un gallo. Cuando Pedro escucha el cantar del gallo, su corazón se quebranta. Su corazón es traspasado por el canto de un gallo. Pedro había fallado. Pedro había traicionado al maestro. Y dice la Biblia, saliéndose lloró amargamente como nunca lo había hecho. En las escenas de los cines, de las películas, de la pantalla grande, a veces pasan a quien representa a Jesús con el rostro ensangrentado, agachado, mirando de reojo a Pedro cuando está maldiciendo a Cristo. Esto no lo dicen los evangelios, esto lo vieron ustedes en la película. Esto no lo dicen los evangelios, que lo haya mirado así como que de reojo. Pero dice la palabra de nuestro Dios que en ese momento Pedro lloró amargamente. Si esto es así, la mirada de Cristo no habría sido de desilusión. No habría sido de Pedro, me has fallado. ¿Qué pasó, Pedro, contigo? No me dijiste que no me ibas a negar. ¿Qué pasó contigo? Esa mirada no sería la mirada de desilusión. No sería la mirada de rencor. ¿Por qué me estás negando? Sería una mirada de compasión y sería una mirada de misericordia. Y esto me hace pensar, hermanos, que cuando nosotros pecamos contra Dios, que cuando nosotros le hemos fallado al Señor, el Señor nos ha mirado, porque dice la Escritura, Proverbios 15:3, que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los buenos y a los malos. Cuando tú y yo pecamos contra Dios, Dios nos está mirando, pero su mirada no es de desilusión, su mirada no es de rencor hacia nosotros, es una mirada de compasión. Es una mirada de misericordia. Así nos mira Dios cuando nosotros fallamos. Y uno dice, ¿cómo fui capaz de hacerlo? ¿Cómo fui capaz de traicionar al Señor? Y aquí tenemos que resaltar, hermanos, una cosa, una gran verdad, que el amor de Dios no cambia para con nosotros cuando pecamos. El amor de Dios, hermanos, no deja, no mengua. No dejamos de ser sus hijos cuando nosotros pecamos contra Dios. Este es el corazón de Dios. Así es el corazón de Dios. Cuando uno de sus hijos hace algo indebido, cuando ha cometido una falta grave, ¿deja de ser su hijo? ¿Usted deja de amarlo porque cometió esa falta? Veo sus rostros y las cabezas diciendo no. Si vosotros siendo malos hacemos eso con vuestros hijos, ¿qué no hará con nosotros nuestro Padre Celestial? Y este es el Dios de gracia, este es el Dios de misericordia, hermanos, que nosotros predicamos. Es un Dios que ama al pecador. Si bien el Señor aborrece el pecado, Dios tiene una grande misericordia. Y dice el salmista David en el Salmo número 103, que como un padre se compadece de sus hijos, así Jehová se compadece de los que le temen. Voy a ir al Evangelio de Juan, capítulo 21. Porque Pedro había negado al Señor. Pasaron algunos días y Pedro, juntamente con los demás apóstoles, pensaron que todo había terminado. El maestro está crucificado, lo enjuiciaron, lo llevaron a la pena máxima.
a la ignominiosa muerte de cruz, dice el Evangelio, la palabra de nuestro Dios. A esa muerte vergonzosa fue llevado. Para los apóstoles todo había terminado. Ya no había nada que hacer en Jerusalén. Y es ahí donde ahora Juan, el evangelista Juan, dice, versículo 1, después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en la mar de Tiberias y manifestóse de esta manera. Dice que estaban Pedro, Tomás, ya van dos, llamado el Dídimo, Natanael, el que era de Caná de Galilea, los dos hijos de Zebedeo, dice, y otros dos de los discípulos, juntamente con Pedro. 8. La mayoría de los apóstoles fueron pescadores. Y dice Simón Pedro, versículo 3, a pescar voy. ¿Qué significa esto? Voy a regresar al lugar del que salí. Voy a regresar al lugar de donde aquel día cuando el maestro me dijo, préstame tu barca para predicar. Dice Pedro, voy a regresar al lugar al que pensé que nunca iba a volver. Pero se suman los demás y les dicen, nosotros vamos contigo, vamos a pescar. Pedro, con el corazón herido, con una gran culpabilidad porque había negado a Jesús, con un grande remordimiento y una profunda tristeza, piensa que todo ha terminado y dice, me regresaré quizás de donde nunca debí haber salido. Pero menciono nuevamente esto, era por la culpabilidad que tenía de haber fallado al maestro. Por eso dijo, voy a pescar. Regresa a ese sitio, él se sentía indigno y pensó que nada más tenía que hacer. Creo que así nos sentimos cuando nosotros pecamos contra Dios. Conozco a alguien muy cercano que me dice, Roger, yo no puedo volver. Le he fallado tantas veces a Dios. Yo no me miro entre ustedes porque le he fallado a Dios. Porque he pecado contra Dios. Y cuando yo estudiaba este pasaje me acordaba de eso al ver que Pedro se siente indigno de la misma manera porque ha traicionado al Señor. Lo que Pedro no sabe es que Dios lo tiene en un proceso en sus manos. Y el Señor es lo que hoy quiere decirte a ti y a mí cuando hemos pecado contra Él. Tú estás en un proceso en mis manos. El Señor dice, yo sé lo que voy a hacer contigo. Esto no ha terminado porque tú has fallado. Esto no termina aquí. La historia no tiene este punto final aquí. La historia continúa. No porque tú hayas fallado. Dice el Señor, tengo algo mejor para ti. Dios le había dicho, tú vas a pescar hombres y el propósito de Dios no cambia. Como diciéndole Dios, tu futuro está determinado, tú vas a ser pescador de hombres, te voy a bendecir. Y esto es lo que dice la palabra de nuestro Dios en Jeremías 29:11, cuando dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Yo sé lo que tengo planeado para tu vida, dice Dios. Son pensamientos de bien y no de mal. Te voy a hacer bien, te voy a bendecir, eso dice Dios. Pero nosotros pensamos, cuando hemos fallado a Dios, ¿acaso Dios me va a usar todavía? ¿Aún escuchará Dios mi oración después de que lo he traicionado? ¿Y ustedes qué creen? El pasaje de hoy dice que efectivamente, aun cuando nosotros hemos traicionado, el pensamiento de Dios no cambia respecto de nosotros. No dejamos de ser sus hijos. El propósito de Dios está firme y el Señor lo va a cumplir. Está bien que nos sintamos indignos, porque el Espíritu nos redarguye cuando hemos pecado contra Dios.
Pero si el Espíritu de Dios no te redarguye, ahí sí, preocúpate. Aquel día, cuando dice el evangelista Juan, cuando se fueron a pescar, cuando Pedro dijo: voy a volver al lugar que pensé que no volvería, se suben a la barca, y como lo dijo Lucas en el capítulo 5, le sucede lo mismo. Se van a pescar. Habían perdido práctica, quizá, porque 3 años y medio no habían pescado. Pero cuando Pedro dijo: voy a pescar, pasa toda la noche pescando. Y la historia se vuelve a repetir. Toda la noche, y no tomaron absolutamente nada, dice la palabra de nuestro Dios. Dice el versículo 3, la segunda parte: fueron, se subieron a la barca y aquella noche no cogieron nada. Pero a la mañana siguiente, venida la mañana, Jesús se puso a la ribera, versículo 4, mas los discípulos no entendían que era Jesús, y les dice: mozos, ¿tienen algo que comer? Y ellos dijeron: no tenemos nada. Desvelados, cansados por la fatiga de la noche de pesca, la frustración de no haber cogido nada, y ahora llega alguien y les dice: mancebos, ¿tienen algo que comer? Y ellos dicen: no tenemos nada. Les dice el Señor, no sabían que era Él. Versículo 6 les dice: echad vuestras redes a la mano derecha del barco y hallaréis. Y aquí quiero hacer pausa, porque al principio dije que el corazón les decía algo, cuando la mente les decía otra cosa. Pedro tenía en mente: fallé al Señor, estoy frustrado, no soy digno. Todo eso tenía en su mente. Pero ahora Jesús nuevamente le dice: echa tu red, échenla a la mano derecha y hallaréis. Dice entonces que echaron la red y no la podían en ninguna manera sacar por la multitud de peces. Ellos no sabían que era Jesús. Sus ojos por alguna razón estaban vedados, estaban opacados, no sabían que era Jesús. Pero cuando obedecen y echan la red y la sacan, en ese momento otra vez el corazón de Pedro comienza a acelerarse. Comienza con una taquicardia que le hace recordar lo que sucedió 3 años y medio atrás, cuando Jesús le dijo: préstame tu barca, déjame subir a tu barca. No sabe que es Jesús. Y quiero pensar que cuando está jalando la red, le dice a Juan: Juan, no me digas que el que está allí. Le dice Juan, versículo siguiente. Le dice el discípulo al cual amaba Jesús, le dice a Pedro: Pedro, estás en lo correcto. Versículo 7. El Señor es. Si es. Y entonces Pedro, dice la palabra de nuestro Dios, que cuando oyó esto, ciñóse la ropa porque estaba desnudo y se aventó al agua. Dice un predicador, esto es curioso porque normalmente cuando nos vamos a aventar al agua nos quitamos la ropa, pero aquí es al contrario, se pone la ropa porque estaba desnudo y se echa a la mar sabiendo que era el maestro. Esto dice el versículo número 7, se echó a la mar. Hay 2 detalles aquí que quiero que ustedes vean juntamente conmigo. Cuando Jesús les dice: ¿tienen algo que comer?, tienen las manos vacías. Y cuando el Señor Jesús se acerca a ellos y Pedro sabe que es el Señor, está desnudo. Y esos 2 detalles no quiero que los pasemos por alto, porque cuando nosotros hemos fallado al Señor, cuando nosotros hemos traicionado a Cristo, estamos con las manos vacías y estamos desnudos, expuestos al mundo, porque hemos pecado contra Dios. Cuando nosotros pecamos, y esos 2 detalles están aquí en el Evangelio,
Hermanos, no es simplemente una historia, hay una enseñanza para nosotros. Cuando hemos fallado al Señor, cuando nosotros decidimos regresar al lugar de donde salimos, tenemos las manos vacías y estamos desnudos. Yo no sé de dónde te trajo el Señor, yo no sé de dónde te tomó el Señor, pero yo recuerdo de dónde me trajo Dios, de dónde me tomó, de dónde me encontró el Señor. Y al ver esto digo, Señor, si yo quisiera regresar allá atrás, del lugar de donde tú me tomaste, yo estaría con las manos vacías y estaría desnudo. Eso es lo que aprendemos de este pasaje, de estos versículos que hasta ahora hemos comentado. La historia continúa diciendo, después de que cogieron esta gran cantidad de peces, dice 153. Por cierto, otro detalle dice que eran grandes peces, porque con 153 peces no se llena una barca. Pero el detalle está en que dice que eran grandes peces, porque cuando Dios bendice a sus hijos, no nos bendice con peces pequeños. Dios nos bendice con los mejores peces. Aun cuando hemos pecado, aun cuando hemos fallado, porque su gracia no termina, porque su misericordia no se acaba. Hermanos, el amor de Dios no tiene límites. Y Dios les da grandes peces, pero llegan a la orilla de la mar. Y dice que allí encuentran una fogata preparada con un pez. Un pez que se está cocinando, un pescado que está cocinándose. Y el Señor les llama y les dice, vengan a comer, acérquense, van a comer. Cuando parte el pez y les da, recuerden el detalle, son 8 personas. Un pez para 8 personas tiene que ser grande, pero había un solo pescado allí cocinándose. Cuando el Señor comienza a repartir el pescado, sin lugar a dudas, veían sus manos con las marcas de los clavos, porque así vamos a ver a Cristo. Cuando tú y yo estemos allá en el cielo, allá vamos a encontrar al Señor, le veremos como Él es. Y dice el libro de Apocalipsis que en sus manos está el testimonio de lo que hizo por amor a ti, por amor a mí. Lo vamos a ver con esas perforaciones, con las marcas de los clavos en sus manos. Cuando Él está repartiendo la comida y les dice, muchachos, vengan a comer, toma el pan, dice el versículo 13, les da y asimismo el pez. Nadie decía nada, ninguno osaba preguntar, ¿quién eres tú? Dice el Evangelio, sabiendo que era Jesús. Ellos sabían que era Jesús, pero nadie se atrevía a preguntar nada. Veían sus manos y quizás todos un poco avergonzados comían de lo que Jesús les estaba dando. Había un silencio profundo a la orilla del mar. Y de repente, Jesús rompe el silencio con esa voz única y se acerca, se dirige a Pedro, versículo 15, y le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero le dice, ¿me amas más que estos? Y esto se convierte para Pedro en la pregunta más incómoda de su vida. Porque recuerden que él tiene en su pensamiento, fallé, traicioné al Señor, ¿cómo fui capaz de hacer eso? Yo que dije que no lo iba a traicionar, por encima de mi vida he traicionado al Señor. Su mente y su corazón tenían un conflicto grande. Y ahora Jesús le dice, Pedro, ¿me amas? Qué pregunta más incómoda. Pero con esto rompió Jesús el silencio. Pedro, ¿me amas? Y Pedro, avergonzado, lo mira y le dice, con la voz casi quebrándose, Señor, tú sabes que te amo. Tú sabes que te amo. Dice la Escritura que nuevamente no sé qué tiempo pasó y el Señor por segunda vez le dice,
Quizás lo quería incomodar más. Pedro, ¿me amas más que estos? Y Pedro nuevamente, no pudiendo controlar sus emociones, su corazón estaba a punto de explotar. Sus pensamientos lo estaban atormentando ante esa pregunta. ¿Me amas? ¿Cómo le dices a quien te has traicionado que lo amas? Vean qué pregunta tan más difícil. ¿Cómo te digo que te amo? ¿Cómo te digo que te amo si te he traicionado? ¿Qué más te digo? Ya te lo he dicho todo. ¿Qué más te digo? Quizá Pedro está pensando todas esas cosas y nuevamente le dice al Señor: tú sabes que te amo. Señor, tú sabes que te amo. Pero quiero comentarles un detalle, hermanos, que el Señor Jesús está usando la palabra agape, diferente a la palabra filé, o de donde viene filos. Las dos se traducen como amor, pero ágape es el amor inteligente, es el amor que ama a alguien sabiendo quién es. Ese es el amor ágape. Y el otro es el amor fraternal, es el amor de hermanos. Nuestra Biblia no distingue esto, pero el original, hermanos, lo consulté, hace esa distinción. El Señor le está diciendo a Simón Pedro, usando la palabra agape: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le responde como diciéndole, y esto lo dicen otras traducciones, otras revisiones de la Biblia: Señor, te quiero. No le respondió Señor, te amo, le está diciendo, te quiero. Tengo un gran aprecio por ti. Pero no le está diciendo que le ama en el nivel de que Jesús le está preguntando: Pedro, ¿me amas? Más que todos estos, él responde. Dice la palabra de nuestro Dios que la tercera vez le dice Jesús, espero que se estén metiendo en la historia conmigo. La tercera vez, nadie dice nada, todo está en silencio. El corazón de Pedro acelerado, cada vez más, sus pensamientos atormentándole. Y la tercera vez le dice Jesús, ya no usando la palabra agape, sino usando el verbo fileo. Le dice Pedro, ¿de verdad me aprecias como dices? Y entonces Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Pedro estaba esperando quizás que Jesús le dijera, si me amas, ¿por qué me has traicionado? Porque así funcionamos los hombres. Porque cuando hemos fallado al Señor, y eso lo traemos de otro lado, queremos ser azotados, queremos pagar el precio de nuestra traición. ¿Me amas? Y Pedro dice, sí, Señor, te amo. Jesús le dice, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. 3 veces había negado al Señor, y ahora 3 veces Jesús le dice a Pedro, ¿me amas? Pedro había traicionado a Cristo. El corazón de Pedro estalló. Pero ahí estaba la misericordia de Dios. Dios estaba dándole el tratamiento para limpiarlo, para perdonarlo. Porque dice la Escritura, y lo dice el mismo apóstol Juan en 1 de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Y yo sé que tú y yo le hemos fallado a Cristo. ¿Cómo le respondes a Dios si hoy te pregunta, ¿me amas? Yo diría, no tengo cara para mirarte. Te he fallado. ¿Cómo me pides que te diga que te ame, Señor, si te he traicionado?
Alguien en alguna ocasión lo escuché decir: yo no perdono la traición. Yo no puedo concebir a alguien que traiciona. Y me acordé de él, y dentro de mí dije: qué bueno que tú no eres Dios, porque si no, tú no hubieras perdonado a Pedro. Porque si no, tú no hubieras perdonado a la mujer que cometió adulterio. Tú no hubieras perdonado a ese recaudador de impuestos. Pero tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de misericordia, que hoy te pregunta si tú lo amas. No te está preguntando si fallaste, no te está preguntando cuántas veces lo has traicionado. Simplemente te pregunta: ¿me amas? ¿Amas al Señor? Quizás tu mente te diga una cosa como a Pedro y tu corazón esté sintiendo otra. Respóndele a Dios. ¿Tú qué le dirías al Señor? Pónganse de pie. Vamos a hacer oración cada uno, porque este mensaje es para quienes sentimos que hemos fallado al Señor. Quizás haya alguien que diga: no, yo no he fallado al Señor, al menos no como tú. Pero si sientes que has fallado al Señor, hoy el Señor te pregunta si tú le amas. Dile a Dios que le amas. Contéstale con todo tu corazón. Vamos a orar. Señor, en esta tarde queremos agradecerte por tu palabra que nos conmueve, que nos hace, Señor, decir lo que dijo Pedro aquel día: soy un hombre pecador. Tú sabes, Señor, cuántas veces he fallado. Tú sabes, Señor, cuántas veces nos hemos equivocado, cuántas veces hemos traicionado tu nombre, Señor. Que tú nos preguntes hoy si te amamos. Puede ser la pregunta más incómoda para nosotros, Señor. ¿Cómo te digo que te amo si te he fallado? Señor, pero a través de este pasaje vemos que tu amor no cambia, que tu misericordia, Señor, no se termina para con nosotros. Y sí, Señor, queremos decirte que te amamos, porque tú nos amaste primero. Perdónanos, Señor, porque te hemos fallado innumerables de veces. Tú nos miraste, Señor, y esa mirada no es de desprecio, no es de rencor. Es la mirada de misericordia, Señor, con la cual tú nos has alcanzado. Pero queremos pedirte, Señor, que nos ayudes para no seguir pecando contra ti. Ten compasión de nosotros, Dios. Señor, tú nos conoces mejor que nadie. Y gracias porque en este día, Señor, has incomodado nuestra vida, nuestro corazón. Pero nos estás llevando, Señor, a caer de rodillas delante de ti y reconocer que somos pecadores. Pedir, Señor, tu gracia y tu compasión y tu misericordia para con nosotros. No nos dejes, Señor, en esta condición. Límpianos de nuestra maldad. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a amarte, porque este es el principal y más grande de todos los mandamientos. Cumple tu propósito en nosotros, Señor. Restáuranos. Lo que tú estabas haciendo con Pedro en ese momento, Señor, era perdonarlo y restaurarlo y prepararlo, Señor, para lo que tú ya habías anunciado: hacerlo pescador de hombres. Más adelante vemos a Pedro, Señor, predicando el evangelio, convirtiéndose 3,000 como 5,000 personas. Lo vemos obrando, Señor, milagros en tu precioso nombre, solamente con la sombra. Cuando él pasaba, Señor, y los enfermos eran levantados con poder. Eso es lo que tú hiciste con Pedro, Señor. ¿Acaso no lo puedes hacer con nosotros? Aquí estamos, Señor. Aquí estamos para que hagas con nosotros lo que tú hiciste con ese pecador. Perdónanos, Señor. Ayúdanos. Restaura la vida de tu pueblo, la vida de tu iglesia, la vida de tus siervos, Señor, para gloria de tu nombre, para que tú seas exaltado ahora y siempre, en el nombre que es sobre todo nombre.
En Cristo Jesús te lo rogamos, Señor, en aquel que murió en la cruz del Calvario, en nuestro bendito Salvador. Este es nuestro ruego, nuestra oración. A tu nombre, gloria. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga.